si te dijera que el mundo tal como lo conocemos podría desmoronarse en cuestión de días? No por una guerra nuclear ni por un asteroide, sino por algo mucho más frágil en la confianza. Esta es la historia de cómo la economía más poderosa del mundo, la de Estados Unidos, se derrumbó, arrastrando a todos consigo. No es una profecía, sino una advertencia de lo rápido que puede caer el castillo de naipes. Todo comenzó de forma silenciosa, casi imperceptible para la mayoría. Las señales estaban ahí, parpadeando en rojo para quienes sabían dónde mirar. La inflation, que durante meses había sido una molestia persistente, se descontroló por completo, escalando a niveles que rozaban la hiperinflación. El precio de la gasolina, los alimentos y la vivienda se disparó, devorando los salarios y ahorros de la gente común. Un galón de leche se convirtió en un artículo de lujo, y llenar el tanque del coche requería una planificación financiera seria. Al mismo tiempo, el motor económico del país comenzó a fallar. El crecimiento, que alguna vez fue robusto y constante, se estancó, retrocediendo a cifras negativas. Las empresas, asfixiadas por los costos crecientes y la caída de la demanda, dejaron de contratar. Peor aún, comenzaron a despedir. El desempleo, que había estado en mínimos históricos, comenzó a subir de manera alarmante. Primero fue un goteo, luego un torrente. Esta combinación tóxica de precios por las nubes y una economía paralizada tenía un nombre que los economistas temían en esta inflación. Era el peor de los mundos posibles, una trampa económica de la que parecía no haber escapa. Las noticias nocturnas estaban llenas de historias de familias que luchaban por llegar a fin de mes, de pequeñas empresas que cerraban sus puertas para siempre. La ansiedad era palpable en el aire, una tensión colectiva que se acumulaba día tras día, esperando una chispa que encendiera la pólvora. Esa chispa llegó en una mañana de lunes que pasaría a la historia. El mercado de valores, ese barómetro de la confianza económica, se desplomó. No fue una corrección, no fue una caída gradual, fue un colapso vertical, una caída libre hacia el abismo. La confianza de los inversores, ya debilitada por meses de malas noticias, se evaporó por completo. Cada nuevo informe económico era peor que el anterior, y las noticias globales no ofrecían consuelo. Una crisis energética en Europa y una desaceleración drástica en China actuaron como acelerantes, confirmando los peores temores de un contagio global. A esto se sumaron las tensiones políticas internas. En Washington, una batalla partidista sobre el techo de la deuda paralizó al gobierno, proyectando una imagen de disfunción e incapacidad para gobernar. Los inversores, tanto nacionales como extranjeros, vieron a una superpotencia al borde del default autoinfligido y corrieron hacia la salida. Las órdenes de venta inundaron el sistema, superando con creces a las de compra. Los algoritmos de trading de alta frecuencia, diseñados para reaccionar en milisegundos, exacerbaron el pánico, creando un bucle de retroalimentación de ventas que aceleró la caída a una velocidad aterradora. El icónico Dow Jones Industrial Average perdió miles de puntos en cuestión de minutos. El sonido de la campana de apertura fue reemplazado por el de una sirena de alarma que resonaba en todo el mundo financiero. El primer día del colapso fue un baño de sangre financiero. En apenas unas horas, billones de dólares de valor se desvanecieron en el aire. Las pantallas de Wall Street eran un mar de rojo carmesí. Las grandes corporaciones, los titanes de la industria tecnológica, manufacturera y financiera, vieron cómo sus capitalizaciones de mercado se reducían a la mitad, o incluso más. Los multimillonarios y magnates que adornaban las portadas de las revistas financieras perdieron fortunas que superaban el PIB de países pequeños. Pero el verdadero dolor se sintió mucho más abajo en la cadena alimentaria. Los fondos de pensiones y las cuentas de jubilación 401k de millones de ciudadanos comunes fueron diezmados. Los ahorros de toda una vida, acumulados con esfuerzo y sacrificio, desaparecieron ante sus ojos. El sueño de una jubilación cómoda se convirtió en una pesadilla de incertidumbre. Casi de inmediato las empresas comenzaron a anunciar despidos masivos. Con su valor bursátil en caída libre y el acceso al crédito congelado, no tenían otra opción. Correos electrónicos impersonales y llamadas de Zoom terminaron con las carreras de decenas de miles de personas. El pánico se extendió de Wall Street a Main Street. La gente corría a los bancos para retirar su dinero, temiendo que las instituciones colapsaran, creando largas filas que evocaban imágenes de la Gran Depresión. La economía real comenzó a agriparse. Al amanecer del segundo día, la esperanza de que el colapso del lunes fuera una anomalía se desvaneció. El pánico se apoderó del gobierno de Estados Unidos. El mercado de valores no solo continuó su caída, sino que aceleró su descenso. El caos superó todo lo visto anteriormente, eclipsando la gravedad del lunes negro de 1987, la crisis financiera de 2008 e incluso el crack del 29 en los interruptores de circuito, mecanismos diseñados para pausar las operaciones y permitir que los mercados se calmaran, se activaron repetidamente,
pero cada vez que el mercado reabría, la venta se reanudaba con una ferocidad aún mayor. Era como intentar detener un tsunami con un muro de arena. La Reserva Federal, en un movimiento desesperado, recortó las tasas de interés a cero e inundó el sistema con liquidez, pero fue inútil. El problema ya no era de liquidez, era de solvencia y sobre todo de confianza. Nadie creía que las instituciones, tanto financieras como gubernamentales, fueran capaces de detener la hemorragia, desde la Casa Blanca hasta el Capitolio. Los funcionarios observaban con horror cómo el sistema financiero del país se desintegraba en tiempo real. Las llamadas telefónicas frenéticas cruzaban el Atlántico y el Pacífico, mientras líderes mundiales exigían saber qué estaba haciendo Estados Unidos para contener una crisis que ya estaba golpeando sus propias costas. La respuesta era aterradora: muy poco y demasiado tarde. En medio del caos, se intentó dar una respuesta legislativa. Se redactó a toda prisa un paquete de rescate de emergencia, una medida monumental destinada a inyectar billones de dólares en la economía para estabilizar los mercados y apuntalar los bancos. Sin embargo, en un momento que requería unidad nacional, la política se interpuso. El paquete fue rechazado en el Congreso, víctima de una división política irreconciliable. El ala de extrema derecha del espectro político se negó a aprobar lo que consideraban un gasto gubernamental imprudente y un rescate para los banqueros codiciosos de Wall Street, argumentando que el mercado debía purgarse a sí mismo. Por otro lado, el ala de extrema izquierda exigió un paquete mucho más robusto y de mayor alcance, con condiciones estrictas para las corporaciones y ayudas directas mucho más generosas para los ciudadanos, negándose a firmar lo que veían como un cheque en blanco para las élites. Este fracaso legislativo, transmitido en vivo a una nación aterrorizada, fue la sentencia de muerte para la confianza restante. Si el gobierno no podía ponerse de acuerdo para salvarse a sí mismo, ¿qué esperanza quedaba? La noticia del rechazo del rescate provocó la última y más devastadora ola de ventas. Lo que había comenzado como una recesión severa se transformó oficialmente en una crisis económica total. Una depresión en toda regla que prometía ser más profunda y dolorosa que la de la década de 1930. El colapso de la economía estadounidense no se detuvo en sus fronteras. Las repercusiones globales fueron inmediatas y catastróficas. El dólar estadounidense, la moneda de reserva mundial, se devalúa a una velocidad vertiginosa. Los países y los inversores que poseían billones en bonos del tesoro de UHAM, vieron cómo el valor de sus activos se desplomaba. Acreedores extranjeros como China y Japón comenzaron a vender sus tenencias de deuda estadounidense en pánico, no por estrategia, sino por pura supervivencia, lo que aceleró aún más la caída del dólar y el aumento de las tasas de interés en Wuhan. Las cadenas de suministro globales, intrincadamente tejidas alrededor del poder adquisitivo estadounidense, se rompieron. Las fábricas en Asia y Europa que producían bienes para el mercado estadounidense cerraron, despidiendo a millones de trabajadores. Los mercados bursátiles de Londres a Tokio y de Sao Paulo a Sydney siguieron a Wall Street en su caída libre. El comercio mundial se paralizó. En casa, el panorama era desolador. Con el crédito congelado y la demanda evaporada, las empresas cerraron en masa. No solo las grandes corporaciones, sino las pequeñas tiendas familiares, los restaurantes locales, los talleres, todos los que conformaban el tejido de la economía local. Las calles principales de las ciudades y pueblos se llenaron de escaparates vacíos. Millones de personas más perdieron sus empleos cada día, uniéndose a las crecientes filas de los desempleados. Las ejecuciones hipotecarias se dispararon. Las familias fueron desalojadas de sus hogares, formando campamentos improvisados en parques y bajo puentes. Surgieron temores de un colapso social total, con la economía en ruinas y la confianza en el gobierno destrozada. La gente comenzó a preguntarse si las instituciones básicas de la sociedad podrían mantenerse. La escasez de alimentos y medicinas se convirtió en una posibilidad real. El tejido social, ya tenso, comenzó a desgarrarse. La historia había dado un giro oscuro y este era solo el principio.